Bueno, hagamos el ejercicio 2. Este dice, justifique por medio de los cocientes incrementales las siguientes igualdades. Y nos entregan un cúmulo de ecuaciones. Antes de resolver el ejercicio A, hagamos algunas aclaraciones. Esto, como ya saben, es el cociente incremental, escrito en términos de la función y de x. Y esto es la anotación que usamos para referirnos a este cociente incremental. Es la función más una apóstrofe. Esto se lee como y', y es una notación muy usual, así que tendrán que asimilarla. Pero ¿qué es lo que voy a usar? Lo que voy a usar es esto, en términos de f de x. Esto es lo mismo que lo anterior, siempre y cuando y de x y f de x se escriban de la misma forma. Si y de x era x al cuadrado más 1 menos x, entonces f de x tendrá que ser x al cuadrado más 1 menos x. Es simplemente a gusto de cada uno. A mí me gusta escribirlo en términos de f porque me es más cómodo. Pero lo que van a ver en clase es esta otra expresión. Los ejercicios se resuelven con esta otra expresión. Sin embargo, yo lo haré con esta otra. Noten que acá se ha cambiado la variable independiente. Antes era x tendiendo a x0, ahora es h tendiendo a 0. Y h se ve tanto en el denominador como dentro del argumento de f. Esto se conoce como un cambio de variable. Pasar de esta expresión a esta otra es haber aplicado un cambio de variable. ¿Cuál? Este en particular. Donde dice x menos x0 se lo ha reemplazado por h. Y como nosotros sabemos que cuando x tiende a x0, esta resta tiende a 0. Por lo tanto, h debe tender a 0 para que tenga validez el cambio de variable. Yo, al resolver los ejercicios, no voy a usar esta expresión, porque me parece que induce más confusión de la que debería. En cambio, voy a utilizar esta otra. Como verán, el cambio de variable aquí no es demasiado útil. El propósito de realizar un cambio de variable es facilitar las cuentas. Sin embargo, las cuentas no son tan complicadas como para que requiera dicho cambio. Para que la clase sea más completa, le voy a mostrar cómo pasar de esto a esto otro. Lo que se hace es un truquito muy utilizado, y es donde dice f de x, sumamos y restamos x0. Como sumamos y a la vez restamos por x0, no estamos cambiando la ecuación original, porque sumar y restar por la misma constante es como sumar 0. Entonces, lo que ahora tengo es tanto x menos x0 arriba como x menos x0 abajo. Y puedo aplicar el cambio de variable. Para que el cambio de variable sea efectivo, no debe quedar la variable independiente original. Por eso es necesario introducir este truquito matemático. Ahora, ¿qué es lo que observamos? Que esto está en términos de x0, mientras que esto otro está en términos de x. Para pasar de esto a esto otro, se utiliza el siguiente argumento. Se dice que x0 tiene las mismas propiedades que x. ¿Qué es x? X es una variable independiente que adopta cualquier valor que nosotros escojamos dentro de su dominio. Y x0 es un símbolo que representa un número, cualquiera sea, en el dominio de x. Por lo tanto, x0 tiene las mismas propiedades que x y es factible realizar ese cambio de anotación. Yo no utilizo esto al inicio como si lo hacen para llegar a esta fórmula, sin embargo lo utilizo al final. Cuando obtengo un resultado en términos de x0, puedo hacer el cambio a x.
por el mismo argumento que expliqué. Ahora pasemos al inciso A. Tengo una función igualada a una constante. Como ustedes sabrán, esto tiene el gráfico de una horizontal con ordenada en la constante. Entonces lo que hago es aplicar el cociente incremental, pues me dicen que la derivada de y, que es y', es igual a 0. La palabra derivada viene del verbo derivar, y derivar la podemos definir como aplicar el cociente incremental a una función. Entonces parto de la expresión del cociente incremental y reemplazo. Donde dice f de x, nosotros ya sabemos que es y de x, pero la anotación la elegí yo. Así que donde dice f de x, reemplazo por lo que vale, que es la constante. Donde dice f de x0, eso es igual a la constante, porque en cualquier punto la función vale lo mismo. Entonces llego a una expresión donde tengo constante menos constante, esto es igual a 0, y abajo tengo algo que tiende a 0. Entonces 0 dividido algo que tiende a 0 es, estrictamente hablando, 0. Aquí lo tienen escrito. Y así es como demostramos que la derivada de una constante es 0. Pasemos al B. En el B tenemos la ecuación de una recta, a por x más b. Y nos dice que su derivada, es decir, que aplicar el cociente incremental a la función y, nos da el valor de su pendiente. Esto lo demostraremos de forma general a continuación, pero lo vimos para casos particulares en el ejercicio 1. Lo que hacemos es reemplazar donde dice f de x, reemplazamos por la función, y donde dice f de x0, reemplazamos por la función evaluada en x0. Tenemos que b está sumando y restando, por lo tanto se simplifica, y lo que nos queda es esto si sacamos factor común a. Como ya vimos anteriormente en el ejercicio 1, esto se simplifica y nos queda la pendiente de la recta. En el b tenemos una cuadrática, x al cuadrado, y nos dice que su derivada es 2x. Entonces, apliquemos el cociente incremental. Donde dice f de x, reemplazo por x al cuadrado. Donde dice f de x0, reemplazo por x0 al cuadrado. Es decir, evalúo la función en x0. Y abajo me queda tal como está. Ahora lo que voy a utilizar es algo muy común, que es expresar este numerador como un producto de dos términos. X menos x0 y x más x0. Entonces ahora lo que veo es que puedo simplificar este término con este otro término y obtengo que cuando x tiende a x0, esto tiende a 2x0. Como ya sabíamos, x0 tiene las mismas propiedades que x, así que puedo reemplazar x0 por x. Y llegamos a esta expresión. Vamos con inciso D. En el inciso D tengo que la función es x al cubo y me dicen que su derivada es 3x al cuadrado. Entonces, donde dice f de x, reemplazo por x al cubo. Aquí lo tienen. Donde dice f de x0, reemplazo por x0 al cubo. Es decir, evalúo y de x en x0. Y lo de abajo queda tal como está. Ahora lo que hago es expresar esto como un producto. Lo pueden sacar por raíces, al igual que esto otro. ¿Cuáles son las raíces de esta función? Pues para que esto sea 0, x tiene que ser igual a x0. O puede ser igual a menos x0. Y eso es lo que tienen escrito aquí. Más x0, menos x0. Para que esto otro sea igualado a 0, x tiene que ser x0, estrictamente hablando, tiene que ser x0. Entonces, ahí ya tengo una de las raíces. Y el resto se puede deducir fácilmente. Yo no lo voy a demostrar. Hay una manera muy tumbera de resolverlo, pero pueden ver los videos de Julio Prof. Lo que obtienen entonces es que esto se simplifica con lo de abajo y les queda esta cuadrática. Reemplazando donde dice x por x0, obtenemos que la derivada es 3 por x0 al cuadrado.
Una vez más, la idea de todo esto es quitarse la indeterminación que nos da el cociente incremental. Pasemos al ejercicio D. En el ejercicio D la función es 1 sobre x y me dice que su derivada es menos 1 sobre x. Aquí, como siempre, tenemos el cociente incremental y reemplazamos. Donde dice f de x, reemplazamos por 1 sobre x. Donde dice f de x0, reemplazamos por la función evaluada en x0, que me queda 1 sobre x0. Y lo de abajo queda tal como está. Ahora, lo que acá hice fue resolver esta resta. Saco como denominador común x por x0. Y me queda arriba x0 menos x. Esto escrito de una mejor manera sería esto otro. ¿Qué es lo que veo? Veo que acá tengo x menos x0. Pero acá tengo los signos invertidos. Tengo más x0 menos x. Así que aquí conviene sacar como factor común menos 1. Sacando factor común menos 1, puedo simplificar el numerador con el denominador, con una parte del denominador, porque acá tengo x por x0. Entonces lo que me resta es esto, 1 sobre x por x0 por el menos 1 que había sacado como factor común. Cuando x tiende a x0, todo esto tiende a menos 1 sobre x0 al cuadrado. Acabo de ver que acá me faltó el exponente 2. Es 1 sobre x al cuadrado. Mala mía. Sí, me faltó el exponente 2. No se confundan, la derivada de 1 sobre x es igual a menos 1 sobre x al cuadrado, que es lo que obtuvimos aquí por demostración. Pasemos al f. Tenemos la raíz de x y su derivada me dicen que es 1 sobre 2 por raíz de x. Nuevamente planteamos el cociente incremental y reemplazamos. Donde dice f de x por raíz de x, donde dice f en x0, reemplazamos la función evaluada en x0. Ahora, a mí se me complica mucho trabajar con estas raíces. Entonces, lo que a uno se le puede ocurrir es multiplicar por un término igual a este, pero de signo contrario. Entonces, cuando realice la distributiva, se me van a formar términos elevados al cuadrado que van a simplificar la raíz. Aquí lo ven. Multiplico por raíz de x más raíz de x0. Pero como multiplico, también tengo que dividir, de modo tal de conservar la relación original. Fíjense que al multiplicar y dividir por lo mismo, estoy al fin y al cabo multiplicando por 1. Aplicando distributiva, lo que obtengo es esto. Como ven, las raíces aquí se me simplificaron en estos extremos. Y aquí, este término que está sumando es este término que está restando. Entonces se me simplifican. Abajo me queda raíz de x más raíz de x0. Ahora, aquí observamos que x menos x0, al fin puedo simplificarla con x menos x0 del denominador. Entonces lo que obtengo es 1 sobre raíz de x más raíz de x0. Cuando x tiende a x0, todo esto tiende a 1 sobre 2 por raíz de x0. Estos términos se terminan sumando y originan este 2. Pasemos al ejercicio G. En el ejercicio G me dicen que la función es e a la x y que su derivada es e a la x. Así que pasemos a reemplazar. Como ya dijimos muchas veces, en f de x reemplazo por la función, que es e a la x, y en f de x0 reemplazo por la función evaluada en x0. Lo de abajo me queda tal como está. Continuemos. Aquí lo que he hecho
fue sacar factor común. Si yo hiciera la distributiva, obtendría nuevamente lo que se expresa en el numerador. Ahora tengo que esto está tendiendo a 0, x menos x0, porque x tiende a x0. Por lo tanto, e elevado a todo esto está tendiendo a 1 y el numerador, por lo tanto, está tendiendo a 0. Aquí abajo tengo que x menos x0 también está tendiendo a 0. Así que esta es una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Sin embargo, esta indeterminación tiene solución. Yo no la voy a demostrar, pero cuando tienen algo de este estilo, expresado de esta manera, donde el exponente tiende a 0 y el denominador está tendiendo a 0, y ambos se escriben de la misma manera, entonces lo que está dentro del paréntesis está tendiendo a 1. Eso lo vieron en la serie 4, si mal no recuerdo. Si necesitan repasar la serie, repásenla. Pero toda esta expresión tiende a 1 siempre y cuando el exponente y el denominador se escriban de la misma manera y ambos tiendan a 0. En h tengo que y es igual al logaritmo natural de x. Y me dicen que la derivada de y es 1 sobre x. Planteo nuevamente el cociente incremental y reemplazo. Obtengo lo siguiente. El ejercicio es complicado. Lo que se suele hacer es tratar de dirigir la resolución hacia la obtención de algo que ya conocemos, que vimos en la serie 4, que es aquel límite donde el logaritmo natural tiende a 1. Pero vamos por paso. Primero utilizo una propiedad de los logaritmos que me dice, si tienen la misma base y se están restando, pues entonces puedes expresar la resta de logaritmos como un cociente. Y eso es lo que ven aquí. El logaritmo natural de x menos x0 es igual al logaritmo natural de x sobre x0. Ahora, lo que voy a hacer son dos cosas. Primero, voy a sacar el numerador multiplicando. Eso me va a dejar 1 sobre x menos x0 del otro lado. Y segundo, lo que voy a hacer es a este numerador donde dice x, le voy a sumar y restar x0. Y es justamente lo que ven aquí. Al numerador que antes tenía, le he restado x0 de un lado y le he sumado x0 del otro. Ahora lo que voy a utilizar es otra propiedad de los logaritmos que me permite colocar como exponente aquello que lo está multiplicando. Aquello que lo está multiplicando en este caso particular es 1 sobre x menos x0. Me queda de la siguiente manera. El exponente está aquí. Y lo que ven es que ha aparecido este 1. Este 1 viene de expresar este cociente como un cociente de dos partes. En una parte tengo x0 sobre x0 y en la otra tengo x menos x0 sobre x0. En la primera parte, como tengo lo mismo en el numerador y en el denominador, me termina dando 1. Y esto cada vez más se va apareciendo a ese famoso límite del logaritmo natural que tiende a 1. Pero le falta algo más. Fíjense una cosa. Para poder concluir con ese límite, necesito que este término aparezca en el exponente elevado a la menos 1. Para que eso ocurra, al exponente solo le falta intercambiar este 1 por x0. Entonces, esto elevado a la menos 1 será igual al exponente. Y ahí podré aplicar el famoso o el susodicho límite.
Para lograr eso, lo que hago es multiplicar y dividir por x0, como habíamos hecho anteriormente. Aquí se repite lo mismo, no le hagan caso. Y aquí está lo que dije. Multiplico y divido por x0, que es lo mismo que multiplicar por 1 y por lo tanto no estoy cambiando la función original. Aquí pueden ver que he hecho el traspaso de x0. Entonces esto sí se parece a el susodicho límite, pero me tengo que quitar este 1 sobre x0 para poder aplicar lo que dije. Aquí ven lo mismo que antes, no he cambiado nada, he copiado la misma formulita del último paso. Y aquí lo que hago es expresar este nuevo exponente, que ya lo teníamos anteriormente. La multiplicación de dos exponentes la puedo expresar de esta manera. Ahora utilizo nuevamente la propiedad del logaritmo, que me permite pasar multiplicando a su exponente. En este caso el exponente máximo es 1 sobre x0. Por lo tanto, lo puedo sacar multiplicando. Y ahora sí puedo aplicar el límite. Tengo que, cuando x tiende a x0, el logaritmo natural tiende a 1, o que es lo mismo, tiende al logaritmo natural de e. Por otro lado, tengo a 1 sobre x0 multiplicando, y eso es lo que resta. Lo ven aquí. Pasemos al ejercicio y. Tenemos seno de x, y su derivada es coseno de x. Planteo el cociente incremental, reemplazo, tengo seno de x menos seno de x0 sobre x menos x0. Aquí lo que voy a hacer es nuevamente el truquito que ya conocíamos, de introducir en el argumento de x, x0 sumando y restando. Ahora lo que aquí voy a usar es la siguiente relación trigonométrica. El seno aplicado a dos términos a y b es igual al seno de a por el coseno de b más el seno de b por el coseno de a. Yo, inteligentemente, escojo a igual x0, b igual x menos x0. Entonces, reescribo lo que teníamos en el último paso. Y ahora aplico la relación trigonométrica que les acabo de mostrar. Está como ven aquí. Y lo que observo es que puedo dividir a esta fracción en dos términos. ¿Por qué la divido justamente en estos dos términos? Pues porque aquí, como ven, se me ha formado seno de x menos x0 sobre x menos x0. Cuando x tiende a x0, el seno de x menos x0 tiende a 0 y x menos x0 tiende también a 0. Esta indeterminación la conocemos y es igual a 1. Por otro lado, tengo seno de x0 que se repite aquí y en este término. Sacando factor común, obtengo esta otra relación cuyo límite lo conocemos y es igual a 0, siempre y cuando en el argumento del coseno se repita en el denominador y ambos tiendan a 0. Recuerden que este menos 1 es esencial. Por lo tanto, toda esta fracción está tendiendo a 0. Como esto tiende a 0, todo este término tiende a 0, y como esto otro tiende a 1, todo este término está tendiendo a coseno de x0. Y eso es lo que resta. Pasemos al ejercicio J. En el ejercicio J tengo que la función ahora es coseno de x y que su derivada es menos seno de x. Planteamos el cociente incremental, reemplazamos, obtenemos lo siguiente. Aplicamos lo mismo que antes, sumar y restar en el argumento x0 y nos queda la siguiente expresión. Ahora vamos a aplicar la siguiente relación trigonométrica. Dice que el coseno de a más b es igual al coseno de a por el coseno de b menos el seno de a por el seno de b. Aquí escogemos sabiamente a igual a x0,
b igual a x menos x0. Siempre mantenemos el x menos x0. Esa podría ser una pista. Aplicando esta relación a este término, obtenemos lo siguiente. Ahora sé que esto de aquí, esta parte que estoy encerrando, como vimos anteriormente, tiende a 1. Así que intento separar este término del resto y lo obtengo aquí. En la otra parte me queda coseno de x0 por coseno de x menos x0 menos coseno de x0. Entonces saco factor común coseno de x0. Al sacar factor común coseno de x0, obtengo la misma relación que vimos en el ejercicio y conocemos cuánto vale cuando x tiende a x0. Entonces, este cociente tiende a 0 multiplicado por esta constante me da 0 y todo este término desaparece. Ahora, esto de aquí tiende a 1, por lo tanto me queda menos seno de x0, que es lo que ven aquí. Bien, ahí terminó el ejercicio 2. Pero el ejercicio 2 es muy bueno para introducir las reglas de derivación. Estos son los resultados que hemos acumulado y que yo creo que son los más importantes para de aquí en adelante. Las reglas de derivación, como su nombre lo indica, son una serie de pasos que se deben seguir para determinar la derivada de una función. Las reglas de derivación nos van a facilitar la vida porque ya no va a ser necesario aplicar el cociente incremental para resolver la derivada de una función. Es algo muy laborioso, toma mucho tiempo, es necesario tener un gran conocimiento para funciones muy complejas. Por lo tanto, las reglas de derivación vienen a suplir esa necesidad. Veamos algunas de esas reglas. La primera es muy importante. Siempre y cuando tengan una función del estilo una constante por x elevado a otra constante, su derivada será esa misma constante por x elevado a ese exponente menos 1. Es decir, la regla de derivación me dice, si tenés algo del estilo a por x a la n, como lo tenemos aquí, x al cuadrado, como lo tenemos aquí, x al cubo, como lo tenemos aquí, porque esto se puede expresar como x elevado a la menos 1 y esto se puede expresar como x elevado a la 1 medio, entonces me dice, baja el exponente, multiplicalo por el factor que sea 1, 2, 3, a es un número que pertenece a los reales, al igual que el exponente. Y al exponente que tenías originalmente, restale 1. Y esa será tu derivada. Ya no será necesario calcular el cociente incremental para cualquier función de este estilo. Otra regla de derivación muy útil es esta. Siempre y cuando tengan un logaritmo de x, no importa la base que sea, porque acá se está expresando como una base genérica a la que llaman a, su derivada será 1 sobre x por el logaritmo natural de a. Aquí, que es el único ejemplo que hicimos con logaritmos, tendríamos que la base es el número áureo. Por lo tanto, logaritmo natural del número áureo es 1. Para este caso, podríamos evaluar cómo se deducen esta función. Como dijimos, esto se puede expresar como x a la menos 1. Entonces, la regla de derivación me dice, baja el exponente es menos 1, y al exponente original, que era menos 1, réstale 1, para obtener el nuevo exponente. Entonces, menos 1 es menos 2. Y esto me queda menos 1 por x elevado a la menos 2. Es justamente esto, porque x al cuadrado lo puedo subir como x a la menos 2. Y el menos 1 que tenía aquí multiplicando
está aquí, en este menos. Otra regla de derivación es esta, pero no es necesario que se la aprendan. Estas dos se la deben memorizar. Son muy importantes. En lugar de recordar cuál era la derivada de x al cuadrado o cuál era la derivada de 1 sobre x, van a recordar esto y la van a deducir. Mucho menos van a tener que hacer el cociente incremental. Ya con esta regla de derivación pueden calcular cualquier función de este estilo, a por x a la n. Lo mismo para el logaritmo. Esta no es necesario que la aprendan porque, como ya veremos, se puede deducir. Otra regla de derivación es la regla de derivación para composiciones. Normalmente la x la hemos tomado como una variable independiente, pero alguien se pudo haber preguntado alguna vez, ¿qué pasaría si en vez de ser una variable independiente fuese una función? Entonces lo que se obtiene es una composición de funciones. Tengo que x es una nueva función con variable independiente t. Entonces, f se escribe en términos de x de t. Y esto origina una nueva función, llamamos h, con variable independiente t. Ahora, la regla de derivación para composiciones de este estilo nos dice que la derivada de h de t es lo mismo que decir la derivada de f compuesta por x de t. Y aquí es donde viene la confusión. Presten atención. La regla de derivación me dice, deriva f como si x de t fuese una variable independiente. X de t no es una variable independiente, eso ya lo sabemos. X de t es una función, pero a la regla no le importa. Te pide, deriva f como si x de t fuese una variable independiente. Y luego multiplícalo por la derivada de x. Acá cuando derivamos x, ya no la está considerando una variable independiente, está considerando a t como una variable independiente. Veamos esto para un ejemplo. Si yo tengo h de t igual a e a la logaritmo natural de t, yo sé calcular la derivada de e a la x. Fantástico. Pero yo no sé calcular la derivada de e a la logaritmo natural de t. Entonces, lo que puedo hacer es ver a h de t como una composición de funciones, donde x de t es igual al logaritmo natural de t. Aquí lo tienen, x de t igual al logaritmo natural de t. Entonces, la f me queda, en términos de x de t, como e elevado a x de t. Noten que si yo reemplazo x de t por logaritmo natural de t, obtengo la función original. Y ahora puedo aplicar la regla de derivación para composiciones, también conocida como regla de la cadena. ¿Qué me dice la regla? Deriva esto como si fuese x de t una variable independiente. Nosotros sabemos que si x de t es una variable independiente, pues entonces su derivada, como lo vimos anteriormente, se escribe de la misma forma, e elevado a la x de t. Esto es lo que yo voy a reemplazar aquí. Ojo, no confundir esto con esto. Esto ha considerado a x de t como una variable independiente, por lo tanto es esto. La derivada de x de t ya la conocemos porque el logaritmo natural de t la hemos visto anteriormente y es 1 sobre x. Acá, como la variable independiente es t, será 1 sobre t. Yo a la variable independiente la puedo llamar como quiera. No se hagan tanto lío con eso. Reemplazando, obtengo que la derivada de h, que es esto, es igual a e elevado a la x de t por 1 sobre t. Reemplazando lo que es x de t por logaritmo natural de t, obtengo lo siguiente. Fantástico. Cada vez que vea composiciones voy a poder aplicar la regla de la cadena. No va a ser necesario calcular el cociente incremental. Imagínense calcular el cociente incremental de esto. Veamos otra regla de derivación. Esta sirve para funciones que se están sumando. Acá se escribe para dos funciones sumándose, pero puede escribirse para una cantidad infinita de funciones que se están sumando.
¿Qué me dice la regla de derivación? Pues, si tengo una función llamada h, que se puede escribir como suma de funciones, entonces la derivada de h va a ser igual a la suma de las funciones derivadas. Esta regla es muy fácil. Veámosla para nuestro ejemplo particular. Teníamos que h de t era igual a e a la logaritmo natural de t. Esto lo puedo expresar como una suma de funciones. Antes lo habíamos expresado como una composición, pero ahora lo podemos expresar como una suma para demostrar la regla de derivación para sumandos. ¿Qué es lo que hago? Aquí tengo 2 por e a la logaritmo natural de t menos e a la logaritmo natural de t. Si yo sacara factor común e a la logaritmo natural de t, obtendría eso por 2 menos 1, que sería 1, y retornaría a la función original. Como pueden apreciar, esta manera de verlo es muy simplista, pero no se me ocurrió nada mejor. Aún así, para el ejercicio es más que suficiente. La regla de derivación me dice, si quieres derivar h de t, pues deriva primero esto y luego súmale la derivada de esto otro. Y eso es lo que voy a hacer. Llamo a f de t al primer término, 2 por e a la logaritmo natural de t. Y llamo g de t al segundo término, menos e a la logaritmo natural de t. Recuerden que f y g se están sumando, así que no puedo dejar este menos afuera. Tengo que incluirlo en la segunda función. Porque aquí parece que hay una resta, pero en realidad puedo verlo como una suma. Derivo f de t, ¿qué me queda? Me queda 2 por e a la logaritmo natural de t. Como vimos anteriormente, por 1 sobre t. Esto lo deducimos por la regla de la cadena. Este 2, imaginen que sale como factor común en el cociente incremental y por eso no influye a la hora de calcular la derivada de esta función. Yo les dije que imaginen, pero es lo que realmente pasa. La derivada de g de t, como ya vimos anteriormente por regla de la cadena, es igual a menos e logaritmo natural de t por 1 sobre t. Y ahora lo que me dice la regla es suma esas derivadas para obtener la derivada de h. Y eso es lo que hago aquí. Expreso la suma de esas dos derivadas. Reordenando un poco, obtengo lo mismo que había obtenido para la regla de la cadena. E elevado al logaritmo natural de t por 1 sobre t. Esto 2 menos 1 es igual a 1, así que no influye. Como pueden ver, tuve que hacer más pasos. No solo tuve que aplicar la regla de la suma, sino que también tuve que aplicar la regla de la cadena. Así que a veces va a ser preferible utilizar una regla por sobre otra. Veamos otra regla de derivación. Regla de derivación para productos. Entonces, cuando h de t se puede expresar como un producto entre dos funciones, solo dos funciones, esto es anotación, tienen que asimilarla. Todo lo que está dentro del paréntesis está siendo derivado. Este apóstrofe es así como lo indica. Todo lo que está dentro del paréntesis está siendo derivado. Es otra manera de expresarlo y es muy común verlo en libros. Así que deben de recordarlo. Entonces la regla de derivación para productos me dice, para obtener la derivada de h de t, deriva primero la función f, es decir, deriva la primera función, multiplícalo por la otra sin derivar, y a eso le sumas la primera función sin derivar por la segunda función derivada. Vamos a verlo para nuestro caso particular. Tenemos h de t igual a e al logaritmo natural de t. Esto lo puedo expresar como un producto entre e elevado a la menos t y e elevado a la logaritmo natural de t más t. Recuerden que cuando las potencias tienen la misma base, sus exponentes se suman si las potencias se están multiplicando. Entonces, al sumar este exponente con este otro exponente, se simplifica más t con menos t y me queda logaritmo natural de t, que era lo que tenía originalmente. Ahora, llamemos a este primer factor como f de t. Entonces, la derivada de f de t es igual a menos e a la menos t. Esto sale por regla de la cadena, considerando que menos t es
x de t. Y el segundo factor lo llamo g de t. Y al derivarlo por regla de la cadena, obtengo lo siguiente. Como ya tengo la derivada de f de t y de la derivada de g de t, puedo reemplazar en esta expresión los resultados que obtuve. Reemplazando y ordenando un poco, tengo lo que me había dado para la regla de la cadena y para la regla de los sumandos. Veamos una última regla de derivación. Tengo la regla de derivación para cocientes. Si tengo una función que se puede expresar como una función sobre otra, entonces me va a servir esta regla. La regla de derivación para cocientes me dice que la derivada es igual a la derivada de la función que está en el numerador por la función del denominador sin derivar menos la función del numerador por la derivada de la función del denominador sobre la función del denominador al cuadrado. Como ven, esta expresión es más laboriosa, así que a veces convendría ver a los cocientes como un producto o quizás como una composición. Pero hay casos donde eso no se va a poder y es necesario aplicar esta regla. Entonces, esta regla me pide que calcule la derivada de f de t y la derivada de g de t, pues son mis únicas dos incógnitas. Partiendo de nuestra función favorita, puedo expresar a e al logaritmo natural de t como este cociente. Llamo lo que está arriba como f de t y a lo que está abajo lo llamo g de t, como lo ven aquí. La derivada de f de t por regla de la cadena me da esto. Acá estoy considerando logaritmo natural de t más t como x de t. Y esta derivada la conozco porque la resolvimos en uno de los incisos. La derivada de e de t es muy sencilla, es e de t. Reemplazo en la fórmula que tenía para la regla de cocientes. Y obtengo esto. Reordenando un poco, me da, sorpresa, sorpresa, lo que me había dado para las otras reglas. Bueno, esto es todo por hoy. Si tienen dudas, vuelvan a ver el video. Y si las dudas persisten, pregunten en la caja de comentarios. Hasta luego.